Les saludo como siempre con mucho gusto, soy César Aldama y aquí estamos con todo el equipo de noticias del Congreso trabajando a distancia para mantenerle bien informado. En estas últimas horas, el tema central en el Congreso Federal tiene que ver con el paquete de reformas y nuevas leyes necesarias por la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Han seguido también las reuniones a distancia de diferentes comisiones con la participación de funcionarios del Poder Ejecutivo. De eso y más, le tenemos los detalles. Bueno, pero tenemos que iniciar con la nota del día. Este martes 23 de junio a las 10 de la mañana con 29 minutos se registró un sismo magnitud 7.1 en escala de Richter, con epicentro en Oaxaca. El temblor se sintió aquí en la capital del país y en estados como Chiapas, Puebla y Veracruz. Autoridades federales reportaron afortunadamente que hay daños menores. En el caso del Congreso, las instalaciones de la Cámara de Diputados y del Senado de la República no reportaron daños de seriedad ocasionados por este sismo. La diputada Laura Rojas Hernández, presidenta de la mesa directiva, informó que se cumplieron todos los protocolos establecidos para la revisión de las instalaciones de San Lázaro. En tanto, la presidenta de la Cámara Alta, la senadora Mónica Fernández Balboa, indicó también que personal de resguardo y protección civil activaron los procedimientos de seguridad y evacuación, en este caso de 335 personas. El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, reconoció al sistema de alerta sísmica mexicano por su funcionamiento y a los habitantes de la Ciudad de México por su reacción oportuna ante este terremoto. En otros temas, la tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas de la Comisión Permanente, presidida por cierto por el diputado Mario Delgado Carrillo, de Morena, ha convocado a reunión de trabajo a distancia a realizarse el próximo viernes 26 de junio al mediodía. En el orden del día destaca la terna de aspirantes a ocupar la titularidad de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Los aspirantes son Marta Patricia Jiménez Oropesa, Carlos Alberto Puga Bolio y Ricardo Rodríguez Vargas. Senadores analizan en comisiones ordinarias el instrumento de cooperación ambiental que forma parte del TEMEC y el cual debe ser aprobado por el Senado de la República antes del 1 de julio, fecha de entrada en vigor del acuerdo entre México, Estados Unidos y Canadá. Presidentes de las comisiones involucradas recibieron un informe de funcionarios de la Secretaría de Economía, también de Medio Ambiente y Relaciones Exteriores sobre la importancia de aprobar esta legislación secundaria, pues obligaría a México a cumplir con su propia legislación ambiental y además permitiría fortalecer la cooperación con las otras dos partes del tratado. Que uno de los elementos que hace del TEMEC precisamente un acuerdo de última generación es que trasciende el ámbito comercial, que no solo busca elevar la competitividad y la integración de América del Norte, sino se preocupa también por elevar la calidad de vida de los ciudadanos de los tres países y, por supuesto, de hacer de esta región una región más sustentable. Todo acuerdo que sea en beneficio del medio ambiente es en beneficio de las mexicanas y de los mexicanos y de toda América del Norte. Si somos socios comerciales, también debemos de ser socios ambientales. Esta pandemia nos ha demostrado que la naturaleza no necesita de nosotros, pero nosotros sí necesitamos de ella para sobrevivir y el TEMEC en consecuencia necesita de este acuerdo. Creo que cuando se trata de temas de tal importancia para México, este tratado y el acuerdo que va con él son temas tan importantes tanto para la reacción económica como para la renovación. Que en estos 2 años que hemos estado trabajando, precisamente desde el Senado, casi 2 años desde el Senado de la República, pues ha sido muy satisfactorio ver la posibilidad, sobre todo, de poder aportar a que este tratado, que ya fue aprobado, que está por entrar en vigor, obviamente lleve de alguna manera el sello del Senado de la República. Sobre este asunto también, senadores de los diferentes grupos parlamentarios expusieron sus preocupaciones sobre la capacidad de nuestro país para cumplir con el acuerdo en materia ambiental. Es importante recalcar que los senadores buscarán avalar en próximos días este documento. Escuche. Pues estaría preocupada de que mi país no vaya a cumplir con todos los compromisos que se están signando en este acuerdo,
porque justamente han habido retrocesos y políticas que van en contra del medio ambiente, sobre todo en la parte energética, con energías limpias muy acentuadamente. En torno a las zonas industriales de la franja fronteriza, donde la industria manufacturera de corte transnacional debe tener reglas claras en cuanto al manejo de sustancias que, de no tener lineamientos específicos, pueden resultar en severos daños para la población. Que está muy bien el acuerdo, pero pareciera que va en sentido contrario a algunas de las medidas que se han tomado por la actual administración desde lo que tiene que ver, insisto, con el sistema eléctrico nacional, la cancelación de acuerdos preestablecidos entre el gobierno mexicano y la iniciativa privada. También en los trabajos de la legislación para el TEMEC, la Comisión de Economía del Senado de la República se reunió con la subsecretaria de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, Luz María de la Mora Sánchez. Esto para analizar la agenda legislativa del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, especialmente lo relacionado con el dictamen de la Ley de Protección de Innovación Industrial. Se explicó que el TEMEC involucra la regulación de preceptos que actualmente no están en la Ley de Propiedad Industrial, como el plazo efectivo de protección de una marca o las indemnizaciones respecto a infracciones sobre obras protegidas. Mire. Se aclara la responsabilidad por el acceso a secretos industriales en procedimientos administrativos y judiciales, lo cual es muy importante para asegurar que haya esta protección. Senadoras de Morena y el PAN se refirieron a los plazos para la implementación de la Ley de Infraestructura de la Calidad, ya que ha habido una serie de observaciones hechas por algunos representantes de cámaras empresariales, quienes han mencionado, entre otras cosas, que no es necesario que las reformas al TEMEC entren en vigor. Lo sabemos que no son vinculatorias, eso nosotros estamos claros de ello, pero ellos hablan de que se puede avanzar con la ley de metrología actual, etcétera, etcétera. Esa es una pregunta, una inquietud que he tenido, sobre todo porque, bueno, se acerca ya el periodo extraordinario que debemos de tener antes del 1 de julio. Cuando yo veo en el tercero transitorio, si mal no recuerdo, habla de que se tendrá hasta 2 años para poder desarrollar la reglamentación o la parte, digamos, de implementación, y que en tanto no se tenga la reglamentación, se seguirá utilizando la actual ley de metrología. Vamos ahora con mi compañera Karen Torres, quien nos tiene más información desde la Cámara de Diputados. Efectivamente, César, vamos con importante información para la agenda legislativa de nuestro país, ya que en la Cámara de Diputados las comisiones ordinarias han continuado sus trabajos de análisis a distancia, toda vez que están imposibilitadas legisladoras y legisladores para votar y aprobar reformas y leyes debido a que el marco jurídico no contempla votaciones a distancia. No obstante, el análisis y discusión de los temas continúa. Vamos con la información. En más noticias, platicarle que la Comisión de Infraestructura se reunió con representantes de cámaras empresariales para intercambiar puntos de vista con miras a reformar el marco jurídico en materia de obras públicas. El presidente de este órgano legislativo, quien es el diputado Ricardo Francisco Ixomi Zapata, indicó que no se sancionan actos de corrupción en contratos de obra y en muchas ocasiones se hacen concursos a modo. Destacó también que toda modificación a la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas debe contar con la observación de la Comisión Nacional del Agua y, por supuesto, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Hasta aquí la información. César, regreso contigo. Muchas gracias, Karen. Mire, de manera virtual se reunieron diputadas y diputados integrantes de la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia con el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, el CIPINA, Ricardo Bucio Mújica. El funcionario hizo énfasis en que ante el contexto de la pandemia, el reto para la niñez es la invisibilidad de los riesgos y efectos de la violencia familiar y sexual, las carencias por el desempleo de padres, la inseguridad social y la deserción escolar, entre otros. Habló del papel del Congreso para la protección del derecho de la niñez. Así lo dijo. Garantizar la transparencia y efectividad del uso de los recursos para niños, niñas y adolescentes, es decir, poder tener
certeza completa de dónde, cómo se ejerce el anexo transversal 18. Por su parte, la presidenta de la comisión, la diputada Rosalba Valencia Cruz, hizo referencia a la agenda legislativa que busca garantizar el interés superior de las y los menores y pidió redoblar esfuerzos ante la contingencia sanitaria para respaldar a la población más vulnerable, en especial a la niñez. Ya tenemos un avance con la Ley Nacional de Adopción. Estamos esperando el dictamen también del que involucre todos los que tienen que ver con la adopción, legisladores, CIPINAS estatales, procuradores, algunas organizaciones civiles, para que sea en base realmente a la necesidad que se tiene. En otros asuntos, aunado a que las autoridades federales han informado del número de muertes por el virus de COVID-19, que por cierto ya está sobre las 23,000, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, el doctor Hugo López-Gatell Ramírez, se ha referido a la infraestructura hospitalaria en destinos turísticos. Reconoció que por años se ha tenido una inversión limitada en este tipo de instalaciones esenciales en los entornos turísticos, por lo que las necesidades han rebasado las capacidades. Dijo que se ha conversado, entre muchos otros temas, con gobernadoras y gobernadores en zonas turísticas, donde se ha identificado esta situación como una, oportunidad para el proceso de transformación y expansión del Sistema Nacional de Salud. En el mundo, este martes 23 de junio se han registrado 8.993.659 contagios confirmados por la Organización Mundial de la Salud. Después de Estados Unidos, los países con mayor número de casos son Brasil, Rusia y la India. Por su parte, Alemania, donde se ha controlado la pandemia, anunció medidas de reconfinamiento en algunas zonas del país debido a la aparición de un rebrote con más de 1.500 casos. En cuanto a los fallecimientos, la cifra es de 469.587, esto en 206 países. Escuche, de acuerdo con un estudio del Instituto Pasteur de Francia, los niños de entre 6 y 11 años tienen bajas posibilidades de transmitir el virus tanto a otros menores como a adultos. Según datos de la Organización Mundial del Comercio, la OMC, las operaciones comerciales retrocederán en un histórico 18.5% en el segundo trimestre de 2020 debido al COVID. Al participar de manera virtual ante la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana, el presidente del Parlatino, el Parlamento Latinoamericano, el senador Jorge Pizarro, reconoció que la pandemia del COVID-19 plantea una nueva realidad para América Latina, tanto en el ámbito comercial como político y también social. Llamó a los parlamentos del mundo a trabajar para ser coadyuvantes en la construcción de una recuperación mundial lo más acelerada posible, evitando la desigualdad social y un retroceso en la lucha contra el hambre. Ya le informamos lo más actual, lo más relevante del ámbito legislativo, pero nada es más importante que su salud. Por eso le reitero, no se exponga sin necesidad. Hay que atender las indicaciones de las autoridades y no descuidarse. No se confíe, Gracias por su atención. Quédese en la señal del canal del Congreso y hasta la próxima.